circunstancias. Hay un misionero inglés, Martin Lloyd-Jones, estudió durante 16 años la carta a los romanos. Es el antecedente más longevo que tenemos, alguien que haya estudiado esta carta. Por supuesto, no la predicaba todos los domingos en la iglesia. Sin embargo, él sentía un deseo profundo de conocer más y más acerca del Señor y de su obra en la cruz, que lo llevó a dedicar tiempo a estudiar la palabra. Evidente, hemos presentado la palabra a lo largo de todo este año y damos gracias a Dios por aquellos que pudieron seguirla en forma presencial o en forma también virtual. Y damos gracias a Dios porque, tenemos un poco más de claridad y comprensión de lo que es el Evangelio, lo que es la obra del Señor Jesús hecha en nuestro favor, sustituyendo nuestro lugar allí en la cruz para Él cargar con los pecados, morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Pero evidentemente siguen habiendo lecciones en Romanos y yo les invito a que no abandonen esta carta. El domingo que viene vamos a comenzar con otro tema, ¿sí? Pero no abandonen la carta a los romanos, porque es esencial para la vida cristiana, para conocer cuál es nuestra herencia en Cristo y también para fortalecernos en el diario vivir, de tal manera que podamos ser luz y sal en este mundo. Quisiera en esta mañana, no sé si... Sí, se logró. Gracias. Vamos a comenzar la gran final, ¿no? O el gran final de esta carta, y les invito entonces a abrir el pasaje de Romanos capítulo 16, del versículo 17 hasta el final, y vamos a dar lectura a este pasaje, donde vamos a encontrar algunas recomendaciones, algunos saludos y también algunas notas de alabanza de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? No solamente en nuestro diario caminar, sino también a estar atentos, estar preparados y estar expectantes para la venida de nuestro Señor. Vamos entonces a leer Romanos 16, versículos 17 al 27. Dice así la palabra del Señor: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos, pues tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero también quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Reciban saludos de mi colaborador Timoteo, de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, y el tesorero de la iglesia, y el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las Escrituras de los profetas, y que, de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Cuando uno está recorriendo los últimos capítulos del libro de Romanos, llama la atención que varias veces
que Pablo se despide, cierra su carta, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 33, que finaliza: que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Y seguidamente Pablo envía los saludos que quiere enviar a los hermanos que están allí en Roma. Lo mismo ocurre en el versículo 16 del capítulo 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo Jesús los saludan. Y también en el versículo 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Este énfasis del apóstol Pablo en despedir, pero encomendar a los hermanos a la gracia de Dios, no es una simple reiteración. Él sabe que los tiempos son difíciles y que la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo es la que nos sostiene en el día a día. Ahora, llama la atención en el hecho de que justamente al casi terminar esta epístola, el apóstol Pablo introduce tres temas que me parecen muy importantes que los mencionemos en esta mañana. El primero se encuentra en los versículos 17 al 20, tal vez es el más extenso de ponerse, ya que el apóstol Pablo, si bien no había estado nunca en Roma, conocía a algunos hermanos de Roma, estaba enterado en la situación de la iglesia de Roma, no solo tiene un afecto especial por ellos y un deseo de ir a visitarles para ser después encaminado hacia España, sino que se goza en la forma en que los hermanos vivían la vida de iglesia. Lo dice en varios lugares de la epístola, aquí lo vamos a ver en el versículo 19. Pablo se anticipa a posibles problemas y dificultades que todo grupo que busque honrar a Dios se va a encontrar en algún momento con este tipo de oposición. Por eso Pablo no solo se goza porque la iglesia está andando bien, no solo se goza porque la iglesia está obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo y se está reproduciendo y están aprendiendo unos de otros y están capacitados, nos dice en el capítulo 15, a amonestarse unos a otros en amor, a instruirse unos a otros en amor. Y uno diría, bueno, es el pináculo, es la cumbre de lo que toda congregación debe experimentar. La vida en armonía, la vida de oración, la vida de gratitud al Señor, la vida de evangelio compartido, la vida de también suplir las necesidades de los hermanos y de otros de tal manera que el nombre de Cristo fuera glorificado. Pero el Pablo está mostrándonos aquí el hecho de estar alertas, de estar atentos. Y lo dice con estas palabras: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan división y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y se aparten de ellos. Evidentemente el apóstol Pablo sabe el valor del Evangelio, poder de Dios para salvar, para santificar y para transformar la vida de las personas. Sabe lo que significa cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, de una familia, de una comunidad. Pero también es consciente que Satanás, que es el enemigo de Dios y por ende el enemigo del pueblo de Dios, va a hacer todo lo posible para obstaculizar la predicación y la vivencia del Evangelio en la iglesia de Jesucristo. Satanás odia el Evangelio porque expone todo lo que él es y ha hecho
para tratar de destruir la maravillosa obra de Dios, que es la creación, que es el ser humano, que es todo cuanto aquello bello y hermoso que Dios ha hecho. Y Satanás utiliza a personas cuyos deseos, vamos más adelante, no se inspiran en el servicio al Señor, sino que tienen otros intereses. Y el apóstol dice aquí, cuídense, estén alertas. El hecho de andar bien no significa que en algún momento seamos sorprendidos por las acechanzas del enemigo. Gracias a Dios, hace pocas semanas cumplimos 125 años como Iglesia del Señor en este lugar. Muchos años, muchas vivencias, muchas pruebas, muchas victorias, pero puedo decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha acompañado. Podemos decir que la fidelidad de Dios ha estado presente en cada momento de la vida de la Iglesia, en los momentos más difíciles y en los momentos más alegres y felices. Podemos considerarnos una iglesia madura, ¿verdad? Después de tantos años, hay personas que llevan aquí muchísimos años de una vida de perseverancia en el camino del Señor, una vida que manifiesta la obra de Dios a través de su fidelidad para con el Señor y con su iglesia, y podríamos sentirnos satisfechos con todo esto. Sin embargo, la palabra aquí nos dice que estemos atentos. Estemos atentos como personas, como parte del cuerpo de Cristo. Pero también atentos, nos dice el apóstol Pablo, de las acechanzas del enemigo. Hay acechanzas que vienen de afuera, ya sabemos el origen, ya sabemos quién es el que las perpetra, ya sabemos de dónde proceden. Sin embargo, aquí el apóstol dice, cuidado con ellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Y esto es sumamente actual, como si Pablo lo hubiera escrito esta mañana, 10 minutos antes de que nosotros comencemos este culto. Porque está polulando por allí muchas enseñanzas falsas, distorsionadas, reinterpretaciones que no provienen del Señor, no provienen de la palabra, y que son utilizadas por el enemigo para encandilar, para quitar del camino a muchas personas que se dejan guiar por estas voces de sirena que muchas veces escuchamos y que, según las características que muestran aquí el apóstol Pablo, pueden llegar a confundirnos si es que no estamos en novedad de vida con el Señor cada día. Somos propensos, ¿sí?, a descuidarnos y a que entonces el enemigo nos robe aquello para lo cual el Señor nos ha llamado en su gracia. Dice particularmente en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Para los que nos apasiona la historia de la Iglesia, vamos a descubrir que hay una doctrina que ha sido sistemáticamente bombardeada, no solamente por los enemigos de la fe, sino aún por aquellos que se consideran religiosos y que dicen seguir el camino de Dios. Y esa doctrina ha sido justamente la doctrina de la justificación por la fe sola en Jesús. Es una doctrina que incomoda porque nos expone tal cual somos. Habla de cómo está nuestro corazón y que estamos posicionados ante Dios. Habla de la imposibilidad de poder reconciliarnos con Dios a través de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos.
nos habla acerca de la obra magnífica, extraordinaria, maravillosa del Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que es adquirible a cada uno a través de la fe. A través de la fe podemos echar mano de la obra preciosa de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros para poder tener vida eterna y perdón de nuestros pecados. Nuestro mundo propone, además de lo que hizo Cristo, algo más podemos hacer nosotros. Como si la obra de Cristo no fuera suficiente, no fuera lo abarcativa que debía ser para salvarnos, y necesitamos agregarle buenas obras y agregarle otras cosas, ¿sí? Propiedades, dinero, ¿sí? Como para intentar cubrir lo que es imposible cubrir y de lo que solo a través de la cruz de Cristo Dios ha hecho por nosotros en el Señor. Así que dice: hermanos, les pido que se aparten de ellos. En otros pasajes vamos a encontrar que el apóstol nos dice que confrontemos. En Judas nos dice que nosotros enfrentemos, ¿sí?, apasionadamente y batallemos por la fe que una vez ha sido entregada. Pero aquí dice: hermanos, ustedes apártense de ellos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales todo cristiano tiene que estar preparado para dar razón de su fe, ¿verdad? Situaciones en las cuales podemos disentir con otros y son oportunidades para poder compartir el Evangelio y poderles hablar acerca de lo que Cristo hizo en nosotros y ayudarles a comprender lo que es el Evangelio, pero también orando en nuestros corazones para que el Espíritu Santo, que produce la obra en la vida de las personas, cambie ese corazón. Pero hay otras situaciones en donde el tipo de persona que detalla el versículo 18 es de tal magnitud, de tal postura y de tal intransigencia que es necesario no perder tiempo, evitarlas y centrarnos en aquello que sí vale la pena, que es profundizar en el entendimiento del Evangelio del Señor Jesús. Dice el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Pablo está mostrando acá la raíz de la motivación por la cual estas personas lo que hacen. No sirven al Señor Jesucristo, porque si sirvieran al Señor Jesucristo, estarían exaltando el nombre de Jesús, atrayendo a las personas a Jesús, no hacia sí mismos. Su objetivo entonces es dar curso a sus propios deleites, placeres, buscando y aparentando ser ovejas, pero en realidad siendo lobos encubiertos. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, donde Él expresó que nos cuidemos de aquellos que vienen con piel de oveja y que por debajo son lobos rapaces. Y las estrategias que utiliza, porque la Biblia misma nos dice que Satanás, allí en 2 Corintios, que Satanás se viste como ángel de luz. Su apariencia no es para nada grotesca, sino que saben utilizar palabras suaves, lisonjeras, es decir, aquellas cosas que sabe que a la gente le gusta escuchar, ¿sí?, y que captan no a todos, sino a personas que están más bien vulnerables, que son ingenuos en cuanto a la fe. Y esto nos muestra la estrategia del enemigo.
pero la palabra de Dios nos advierte para estar atentos. Hermanos, hoy por hoy es impresionante cómo los medios de comunicación masivos nos están permitiendo anunciar el Evangelio en lugares donde es imposible la presencia de un misionero. Está llegando a lugares increíbles gracias a la virtualidad, pero también debemos reconocer que el error también se expande a través del mismo medio. Es así como encontramos mucha distorsión y cuando no se puede distorsionar demasiado, se busca reinterpretar pasajes de la Escritura, darle un sentido distinto, con tal de decir aquello que la persona quiere decir. Se cuenta el caso de una hermana de una congregación muy grande de aquí de Latinoamérica. Empezó a ver que en las predicaciones había algo que no concordaba. Entonces, lo que hizo fue lo que todos debemos hacer siempre, es estudiar los pasajes bíblicos y poder observar, entonces, si lo que se está diciendo desde esta plataforma o de cualquier otra plataforma y lo que dice la Biblia es coherente. Y ella descubrió que no había coherencia y realmente eso la perturbó. Y le escribió otro pastor de otra ciudad explicándole, y el pastor mismo le sugirió leer este pasaje porque justamente estaba descubriendo indicios de desvío en la predicación del Evangelio que podía ser nocivo para su salud espiritual. Lamentablemente esto no es solamente una aguja en el pajar, como se dice. Lamentablemente millones de personas en nuestros días están siguiendo un evangelio adulterado. Y es por eso que la Biblia, el Espíritu de Dios a través de Pablo, nos advierte de estar atentos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que tenga apariencia de cristiano es cristiano. Por más buen orador que sea, por mejor presentación que tenga, por mayor cantidad de gente que lo acompañe, si no está centrado en la persona de Jesucristo y está rendido a los pies del Señor como su servidor, esa persona está trabajando para sí misma y está trabajando para el enemigo. Ahora bien, Pablo les advierte esto para que estén atentos, ¿sí? Y se aparten de tales personas. Por así decirlo, Pablo les está sugiriendo que dividan de los que producen división. Está queriéndoles decir, hay una división que es sana. Y esta división tiene que ver con que cuando la doctrina es dejada a un costado y aparecen ideas humanas y aparecen cosas que no están en la Biblia o que son contrarias al Evangelio, es nuestro deber entonces estar atentos y no seguir en una relación que simplemente no nos ayuda, nos contamina y aún pone en riesgo nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Dice el versículo 19, la obediencia de ustedes ha llegado a ser tan bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero que quiero que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Pablo reconoce una virtud de esta iglesia allí en Roma y es la obediencia. La obediencia a aquello que se les ha enseñado, y lo que se les ha enseñado es el Evangelio de Jesucristo. En última instancia, Pablo y los apóstoles fueron medios a través de los cuales Dios utilizó a estas personas para alcanzar a otras personas a través del Evangelio.
Pero él les dice, la obediencia es una de las características propias de una iglesia sana. Una iglesia sana es aquella que antepone a sus declaraciones de fe, a sus reglamentos, a lo que sea, ¿sí?, la obediencia irrestricta a Dios y a su palabra. Y les da una promesa que es para todos nosotros, para aquellos que perseveramos en la fe, en la gracia del Señor, obedeciendo su palabra, alentándonos unos a otros. Y es el versículo 20 que dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Llama la atención lo que aquí el apóstol Pablo anuncia. Muy pronto desde la perspectiva de Dios. Muy pronto, y han transcurrido 2000 años. Pero lo que el Señor ha prometido, eso va a cumplir. No es problema de tiempo, es problema de fidelidad y de creerle a Dios. El Dios de paz aplastará a Satanás. Este Dios de paz, que ha establecido la paz con aquellos que han reconocido en Jesús su Salvador y su Señor. No dice la palabra, si nosotros hubiéramos escrito este párrafo, hubiéramos puesto el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel aplastará pronto a Satanás. Aquí el apóstol está marcando la naturaleza de nuestro Dios como un Dios de paz, un Dios que establece la paz. La paz primero con las personas redimidas en Cristo. La paz entre las personas redimidas por Cristo. Y llegará un momento donde Él establecerá la paz universal, en la cual ya no habrá más disturbios, ya no habrá más oposición, donde la paz de Dios va a inundar todo el universo creado por Él. Ahora, lo que nos llama la atención, y dice que aplastará a Satanás, dicho sea de paso, es la única vez en Romanos donde aparece la palabra Satanás, aunque hay otros pasajes que sugieren la presencia de seres maléficos, ¿sí? Dice, bajo vuestros pies. ¿Qué significa esto? Porque en varias porciones de la Escritura que Pablo menciona, dice que Jesucristo está estableciendo el orden, ¿sí?, y está poniendo a todos los enemigos suyos debajo de sus pies. Es decir, que la autoridad de Jesús en este mundo actual es que Él está trabajando para establecer su dominio sobre todo el mundo. Por supuesto que no lo vemos, aparentemente pareciera ser que el mal está ganando, sin embargo la misma Biblia nos dice que todo está siendo sujeto bajo los pies de Jesús. Una forma de expresarlo es, Jesús tiene el pie puesto en el cuello de Satanás. Podría aniquilarlo ahora. Sin embargo, por razones del plan de Dios, ha decidido que esto lo hagamos en conjunto con el Señor. Vean la magnitud de lo que este pasaje está diciendo. Somos uno con Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Estamos unidos a Él en una forma indisoluble. Las victorias de Cristo son nuestras victorias, hermanos. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios va a aplastar a Satanás. La acción la realizará Dios en el tiempo futuro bajo nuestros pies.
Vean la autoridad que el Señor ha dado a su iglesia y que muchas veces no somos conscientes de esa tremenda autoridad que Dios nos ha dado. Porque Jesús venció en la cruz. Satanás ha sido derrotado, pero será aplastado en el momento futuro en que el Señor vuelva a esta tierra a buscar a los suyos y a establecer su reino. Es algo escatológico, es algo que ocurrirá en los tiempos finales. Y podemos tener la plena seguridad que esto se va a cumplir, porque cada palabra de lo que Dios ha dicho se cumple. Ahora, a la luz de esta verdad, ¿cómo debe ser nuestra vida entonces? ¿Cómo debemos vivir como cristianos? Bueno, debemos considerar y apreciar lo que ha hecho Jesús en nosotros y lo que Él está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros en el mundo. Debemos considerar también que el tiempo de sufrimiento es un tiempo acotado. Debemos entender que todo esto va a pasar. Toda esta aparente omnipotencia del ser humano y de todo lo que quiere llevarse al mundo por delante se va a acabar. Y Jesucristo va a reinar con poder y con gloria. Y nosotros vamos a estar allí para poder disfrutar de su presencia y también de su victoria. Así que el apóstol les dice, cuídense de aquellos que quieren inventar un evangelio que no es el de la palabra. Evítenlos, obedezcan a Dios en todo momento, sean sabios en aquello que es bueno, expertos, y ni siquiera sean principiantes en aquello que tiene que ver con la maldad. Detéctenla para evitarla y sigan el camino de la obediencia. Ahora pasamos al hoy, es que aquí el apóstol es como que retoma lo que había estado hablando hasta el versículo 16, que tiene que ver con los saludos. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó, Pablo? Que vas saltando de un lugar a otro. No es algo, un error de Pablo. Tiene una razón de ser, que la vamos a tratar de descubrir en estos momentos. Pero aquí se centra en los saludos. Él había ya enviado saludos a los hermanos allí en Roma y Pablo siempre estaba trabajando en equipo con otras personas. No era un llanero solitario que salía a la obra y bueno, él solo se las arreglaba. No, él tenía colaboradores. Uno de ellos dice aquí, reciban saludos de mi colaborador Timoteo. Timoteo era algo especial para Pablo. Pablo veía en Timoteo a su sucesor. Había visto en él a una persona que amaba al Señor, una persona que se jugaba por el Señor, y él quería poner todas sus fichas, ayudarle para que fuera una persona preparada para toda buena obra, para que pudiera seguir la obra a la cual el Señor le había llamado a Pablo, pero que ahora él estaba llamando a Timoteo. Y lo llama colaborador, como deberíamos sentirnos todos, colaboradores en la obra del Señor. Colaboradores cada uno poniendo lo suyo, aportando su don, aportando su granito de arena. Ustedes van a observar aquí, y vamos a hacerlo rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, en que las distintas personas que componen este equipo de trabajo de Pablo tienen diferentes situaciones de vida. Por ejemplo, Cayo era una persona adinerada y era hospedador de Pablo y seguramente de equipo, y también en su casa se reunía la iglesia. Pensemos que en aquellos tiempos no habían templos, sino que había muchas casas donde
el pueblo de Dios se reunía para compartir la palabra, para compartir también el pan y el vino y perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles. Encontramos personas ilustres como este Erasto, que era tesorero de la ciudad, que él tal vez desde su lugar, desde su condición social, podía llegar a personas que tal vez otros no pueden llegar por esta barrera social, pero que él como cristiano se sentía que formaba parte de este equipo que tenía el apóstol Pablo en ese lugar. Pensemos en Tercio y en Cuarto. Parece que había también un primero y un segundo en la familia, y aquí se menciona Tercio y Cuarto. La verdad que mucha creatividad los padres de estos hermanos no tenían, pero aquí le vemos a Tercio, que era un amanuense, que era un secretario, escribiendo la carta que el apóstol Pablo le estaba dictando. Y vemos en algunos momentos de este pasaje como que el que escribe la mayor cantidad de cartas que le estaba dictando Pablo era Tercio, pero que también el apóstol Pablo en algún momento, tal vez en los saludos finales, él también escribe. Lo importante no es las personas, sino la procedencia. Y esto tiene que ver con que la carta a los romanos es revelación de Dios, viene de Dios. Cuando hablamos de Pablo o de Tercio, nos estamos refiriendo simplemente a instrumentos que Dios ha utilizado, como podemos serlo cada uno de nosotros, hermanos. Somos instrumentos en las manos de Dios, cada uno con aquello que ha recibido, ¿sí? En el caso de Timoteo, tal vez una educación, una formación, la posibilidad de estar al lado de un siervo de Dios como era Pablo. Podemos considerar a Lucio, a Jasón, a Sosípater, mis parientes. En otras traducciones dice judíos. Y podemos ver que Tercio, Cuarto y Erasto eran gentiles, cada uno en el lugar donde le tocó estar sirviendo al Señor. Y creo que esto es muy importante para nuestro tiempo como iglesia y para lo que tenemos por delante. Cada uno es importante como una herramienta en las manos de Dios. Cada uno tiene que sentirse protagonista de este nuevo tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir como iglesia. No estar miedosos por lo que hemos estado anteriormente, la presencia de estos distorsionadores y divisores del Evangelio, sino posicionarnos en Cristo como instrumentos de Dios para gloria de Él. Y pasamos a lo último, que es el último cántico o el último himno de alabanza. En nuestras Biblias lo encontramos como la doxología, que es un canto de alabanza a Dios. Y estas son las palabras en las cuales, hermanos, queremos cerrar el año y queremos comenzar el próximo año con la ayuda del Señor, sabiendo de que no son nuestras fuerzas las que nos van a llevar y nos van a guiar y nos van a servir para alcanzar los objetivos que como personas, familias y ya tenemos, sino es la gracia infinita de Dios. Vean lo que dice el versículo 25. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, y nos vamos al 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Todo lo que está en el medio es un gran paréntesis que nos muestra algunos aspectos que el apóstol quiere resaltar antes de concluir esta carta. El único que puede fortalecernos es Dios, y lo hace a través del Evangelio del Señor Jesús. Estar expuestos
día a día al mensaje del Evangelio de Jesús. Nos recuerda quién es Él, quiénes somos nosotros, y trae fortaleza a nuestra vida. Nos da esa fortaleza que no vamos a encontrar en ningún otro lugar de esta tierra, porque es la fortaleza que procede de Dios. Como cantábamos esta mañana, su gracia se renueva cada mañana, ¿sí? Y cada noche podemos constatar de que Dios ha sido fiel. Y debemos utilizar estas mismas palabras de Pablo como un deseo que el Evangelio sea mi Evangelio. No un Evangelio tal cual yo lo entiendo, sino que el Evangelio se ha encarnado de tal manera en mi vida, ha penetrado en mi vida con tal profundidad, que no tengo dudas en cuanto al amor de Dios. No tengo dudas en cuanto a lo que es mi responsabilidad como creyente. No tengo dudas en cuanto a lo que es la soberanía de Dios en mi vida y en la vida de todos los que habitamos el planeta Tierra. Y fundamental, que Dios ha querido que este Evangelio sea transmitido a través de la predicación. La exposición de la palabra, nos dice la Escritura en el Salmo 119, alumbra los ojos del entendimiento. De tal manera que estudiar el Evangelio, meditar en la palabra de Dios, nos permite profundizar, nos permite relacionar, nos permite disfrutar de la riqueza con la cual Dios nos ha hecho sus herederos en Cristo Jesús y que están depositadas su palabra. Y dice algo precioso acá, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado por medio de las Escrituras de los profetas, y de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha de conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Somos una generación privilegiada, hermanos. Tenemos la Escritura completa. Tenemos la revelación de Dios clarísima. Y esta revelación está en su palabra y particularmente está en su Hijo Jesús. No hay más agregados, no hay más cosas que esperar, solo las que están aquí en la Escritura. Misterio que estuvo oculto para aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, que escuchaban de las promesas de Dios, que vendría un tiempo donde esas promesas se cumplirían, y ellos creyeron por fe a esa palabra de Dios. Nosotros no solamente creemos a la palabra de Dios, sino tenemos también la evidencia de que esas profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Y Jesús es la palabra última y final de Dios. Es la revelación suprema de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de atesorar esta palabra y compartirla. Dice también, de acuerdo al mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Y aquí hay un mensaje misionero. No podía ser de otra manera con Pablo. Dios desea que su palabra, que el anuncio de la persona de Jesús llegue hasta lo último de la tierra para que en todas las naciones obedezcan a la fe. Y esa es nuestra responsabilidad. Desde el lugar donde estamos, con los recursos que tenemos, con las posibilidades que Dios nos ha dado, también nuestra aspiración tiene que ser la misma aspiración de Dios. Es que de todas las naciones del mundo
hayan personas que obedezcan la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo será? Será a través del poder de Dios, usando instrumentos humanos a cada uno de nosotros. Por eso termina, como no puede terminar de otra manera esta carta, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Toda la gloria, todo lo que somos, todo lo que seremos en la eternidad, todo se lo debemos a Jesús. Todo se lo debemos a Dios, que es el único y es sabio Dios, que ha tomado en sus manos nuestras vidas y que quiere hacer con nuestras vidas un instrumento de honra y de gloria a su nombre. Les invito a orar en esta mañana y cada uno en su corazón, pensando en estas palabras y pensando en todo lo que hemos compartido durante este año, que ha sido de profunda riqueza para nuestra vida espiritual y que tiene que seguir profundizándose. En esta mañana pueda nuevamente decirle al Señor cuánto le ama y cuánto está dispuesto a honrarle a través de su vida y de lo que el Señor le ha dado. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido recorrer este año esta preciosa carta que nos habla, Señor, de la obra maravillosa de Jesús. Gracias porque quienes han pasado por aquí nos han instruido en esta palabra. Señor, tenemos una mejor comprensión del Evangelio, pero también una mayor responsabilidad. Queremos, Señor, agradecerte por tu fidelidad durante todo este año, pero a la vez también queremos comprometernos a vivir, Señor, el año que por tu gracia y tu misericordia nos darás, de tal manera que podamos honrar tu nombre, podamos poner todas estas cosas en práctica, podamos bendecir la vida de nuestros semejantes, podamos traer gloria a tu nombre y de esta manera, Señor, podamos contribuir junto con miles y millones de hermanos a lo largo del mundo que están proclamando tu palabra. Señor, gracias por tu bendito Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por este año. En su nombre te lo agradecemos, Señor. Amén y amén.